De la sanción de la ley de cannabis medicinal en Argentina. Bueno, ahora estamos con Valeria Sales, presidenta de Mamá Cultiva Argentina, para conocer qué ha pasado. Muchísimas gracias por estar aquí. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, 2 años casi desde la sanción de la ley. ¿Están mejor ustedes, las madres y sus hijos, que necesitan el cannabis como medicina? No, la verdad no, porque la ley fue aprobada en abril de 2017 y reglamentada en septiembre de ese año y todavía en la ya la ley era bastante deficiente porque no abarcaba autocultivo y bueno, se necesitaba de que la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, tuviera un presupuesto especial para el tema. El Ministerio de Salud no está más, el presupuesto es muy, creo que está, el presupuesto 2018 le adjudicaron 300.000 pesos, que no alcanza para nada. Yo estuve hablando con investigadores del CONICET y ellos me dicen que no alcanza ni para tubos de ensayo, pues son menos de 1.000 pesos por día. Claro. Y la importación solo se hace en casos de epilepsia refractaria, con lo cual todas las madres que tenemos algún hijo o hija que no tiene esa patología en particular, no estamos cubiertas por el Estado. Valeria, ¿qué porcentaje de las madres o de los hijos cuyas madres están pidiendo por un alcance mayor del derecho al cannabis medicinal tiene la enfermedad que por ahora podría conseguir el cannabis vía importación? Menos del 10%. Menos del 10%. Sí, no, la realidad es que es una planta muy compleja que tiene comprobadas a nivel científico en otros países, por supuesto, muchísimas aplicaciones, creo que son más de 45. Pensá que es una planta que tiene, una de sus propiedades es que es un analgésico muy potente. Dentro de lo que es analgesia entran cualquier cantidad de patologías, arrancando por las más desesperantes, como puede ser cáncer o personas en tratamiento por cáncer, son las que más se nos acercan a la organización. Pero el dolor no está contemplado dentro de la ley. No está contemplado dentro de la reglamentación. Sí, de la ley, pero no de la reglamentación. ¿Por qué esa divergencia entre la ley y la reglamentación? Es algo que tenemos que empezar a molestar al Poder Ejecutivo para averiguar por qué se restringió tanto una ley que tenía como espíritu algo tan bueno. Al momento de la reglamentación quedó solamente atribuible a la epilepsia refractaria, que es una epilepsia que no es la epilepsia común, digamos. Lo más normal, hay muchos tipos de epilepsia, son más de 15 tipos, están tipificadas de 15 maneras diferentes, y la más rara es la epilepsia refractaria. Valeria, en el caso de tu hijo, ¿qué enfermedad tiene? Él tiene epilepsia desde el día que nació y estuvo en neonatología unos cuantos meses hasta que encontramos la medicación que era para él, y a los 3 años lo diagnosticaron con autismo. Yo la verdad que arranqué con esta terapia pensando en la epilepsia, pero para lo que mejor me resultó fue para su autismo, porque logré con él una conexión, una mirada, una respuesta que no tenía antes de la planta, y también me permitió no tener que medicarlo con psicofármacos, que era algo a lo que yo no quería llegar, no queríamos en la familia. Muchos efectos colaterales en los psicofármacos. Cambia de personalidad directamente. Entonces, cuando tuvimos que empezar a darle psicofármacos y aumentar las dosis, dijimos, bueno, no, vamos a probar con esto, que es una terapia complementaria, segura, natural, y que bueno, la medicina argentina mucho no conoce, pero hay un montón de información a nivel internacional. Ahora, no se puede importar, excepto para esta enfermedad que afecta, que beneficia solamente al 10% de los pacientes que la están solicitando. No se puede, el autocultivo está prohibido. Así es. ¿Dónde conseguís hoy en día en Argentina el cannabis medicinal para tu hijo? Bueno, desde Mamá Cultiva Argentina lo que hacemos es cultivar igual. Eso es autocultivo. Autocultivo, sí. O sea, necesitan quebrar la ley para obtener Quebrar la ley como primera medida y después quebrar algunos mandatos sociales que dicen que solo el médico puede decirnos qué darles o qué les hace bien a nuestros chicos y qué no. Digamos, son varias barreras. También hay mucho miedo, la planta está muy estigmatizada. Ayer mismo la ministra de Seguridad tuiteó sobre una noticia de una incautación muy grande de marihuana, estigmatizando a la planta, cuando hoy
Hoy la Organización Mundial de la Salud reconoció los principios terapéuticos de la planta y llama a todos los países a sacar a la marihuana de la lista de sustancias prohibidas. Esto es una noticia que salió hoy, muy, muy importante. Estamos muy contentos. ¿Han pedido una reunión o han tenido un encuentro con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Le hemos pedido reuniones muy seguido y la verdad que no nos dio ninguna reunión. No. ¿Y existe algún proyecto de la marihuana incautada para el tráfico ilegal, para usar como droga recreativa o droga social, sea usada para cannabis? ¿Existe esa posibilidad? ¿Eso podría suceder? Eso pasó en Israel. Las propiedades del cannabis se conocen gracias a un profesor israelí, a un científico que decidió estudiar las propiedades de la planta y no tuvo mejor idea que ir a la policía y pedirle que lo que incautaban se lo dieran como material de estudio, y así lo hizo, y así descubrió y pudo aislar las moléculas de THC y CBD, que son dos de los más de 100 cannabinoides que tiene la planta, y saber exactamente cómo funcionan a nivel en el impacto con nuestro organismo, y sería ideal que acá se pudiera hacer lo mismo. Un estado sistémico, Ministerio de Salud conectado con el Ministerio de Seguridad, el de Ciencia, bueno, desarrollando estos planes para estudiar la planta. Sí, hay mucha voluntad además de los científicos. Nosotras estamos en contacto con CONICET y con investigadores a lo largo y a lo ancho del país, y sabemos que tienen intenciones de trabajar. Lo que no tienen es presupuesto y autorización para hacerlo. Valeria, ¿cuál es la reacción en general del sistema de salud y de los médicos respecto al pedido de las madres de cannabis medicinal? Fue cambiando, no es lo mismo en 2016 cuando arrancamos con este pedido de a lo que es ahora. La verdad que hay mucha información dando vueltas. Los médicos primero fueron como muy reticentes a esta noticia. Yo los entiendo bastante, porque creo que al no estar el cannabis y sus propiedades desde un punto de vista de salud en la currícula de la Facultad de Medicina, es entendible que suene chocante que sea una madre la que trae la solución a un padecimiento de tantos años, ¿no? Esa estructura de autoridad del saber, ¿no? Se rompe, y acá hay una horizontalidad de conocimientos que parte de los cannabicultores, las madres y todas las mujeres que cuidamos, más que madres, porque la realidad es así, somos mujeres que cuidamos, y lentamente se van abriendo a la posibilidad. Lo que necesitan es ese guiño de parte de las autoridades de que está todo bien y que pueden trabajar codo a codo con nosotras en una salud más inclusiva, más solidaria y más respetuosa de los dolores del paciente. Según la ley, ¿quién puede producir cannabis medicinal en Argentina? Según la ley, el INTA debería cultivar, el CONICET investigar y ANLAB distribuir. Lo que pasa es que nada de eso en este momento está pasando. ¿Y la reglamentación de la ley qué dice respecto a esa cadena? La reglamentación, es que todo nace en la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, y al no haber ministerio y ser una secretaría, el programa de cannabis medicinal quedó reducido a una persona que no sé si tiene escritorio en el edificio, porque hemos tratado de ubicarlo varias veces. La decisión del cambio de organigrama hubo un impacto directo. Sí, para mucho peor. Pero bueno, el Consejo Consultivo que la ley dice que tiene que existir para llevar adelante toda esta investigación y esta puesta en marcha de cannabis en Argentina, nos reunimos sin el Ministerio de Salud, sin autoridades, en función de seguir generando espacios de información, para que siga circulando la palabra, la información que las madres traemos, que es muy, muy valiosa, y los cannabicultores también. Valeria, yo leía una novedad de que una paciente está pidiendo cannabis medicinal para tratar temas de dolor, y que había una especie de buena voluntad por parte de algunos legisladores. ¿Qué novedades tenés respecto a eso? ¿Qué precisiones tenés? Que siempre que alguien necesita tiene que recurrir a un recurso de amparo, a abogados, y esa vía es para muy poca gente. Yo entiendo que si uno lo pelea, de hecho hay varias sentencias ya en lo que va de los últimos 2 años, desde que se sancionó la ley hasta ahora, hubo varias sentencias a favor de los y las pacientes que piden cannabis sin tener epilepsia refractaria, y fueron favorables, pero eso implica también recursos legales, surfear el sistema judicial, recursos económicos y culturales, ¿no? Porque siempre hay trabas, hay que encontrar los mecanismos para sortear esos obstáculos.
¿Qué le decís a la gente que cuando piensa en marihuana piensa en un consumo irresponsable para drogarse y el riesgo de que quienes cultivan, la fantasía de que quienes cultivan la marihuana van a poder vender marihuana para el consumo recreativo o social y no va para hacer cannabis medicinal? Viste que hay como una especie de fantasía y de miedo, Es que te ¿no? digo que ayer mismo el miércoles creo que fue, la ministra de Seguridad tuiteó al respecto, estigmatizando así la planta, como llamando a la droga como si estuviera hablando de algún psicofármaco producido ilegalmente. Sí, La sí. realidad es que esto es una planta natural que tiene más de 5.000 años de historia, que su historia es de aplicaciones medicinales y terapéuticas y que hay que levantar la mirada porque en la mayoría de los países avanzados la marihuana es un recurso terapéutico válido y legal. Sí, aún Hay en aquellos mucha donde no investigación. está permitida, no está legalizada la marihuana, el uso medicinal de la marihuana, no solo del cannabis, de fumar marihuana, en Sí, algunos claro. países también está aceptado. Sí, está aceptado y hay que empezar a mirar ahí, ¿no? Como Estados Unidos, Israel, Canadá. Canadá fabrica a través de sus laboratorios nacionales, permite a las empresas privadas también participar y además permite el autocultivo, Claro. con lo cual. Y es Canadá, Sí, 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 sí. no es América, quiero decir. Sí, No sí. estamos tan lejos. Uruguay, Chile están avanzando al respecto. Colombia, que pasó por su Claro. cuerpo toda la guerra contra las drogas, ahora ya tiene regulado el uso de cannabis, Y con lo es cual nos regulado tenemos y que funciona. ayornar. Digo, Pero por supuesto regulado que y funciona, porque está regulado y no funciona. Hoy una persona que quiere consumir porque tiene dolores, porque la está pasando mal, porque su calidad de vida es muy pobre, tiene que caer en redes de narcotráfico de verdad. Claro. Entonces, para combatir el narcotráfico nada mejor que regular, Claro, transparentar, y legalizar, transparentar sí, y sí. blanquear. Lo que nosotros pedíamos cuando íbamos al Congreso a militar la ley de cannabis medicinal era pónganos en blanco, queremos que figure nuestro nombre y apellido en algún lugar y que se sepa que lo que hacemos lo hacemos por nuestros hijos, lo hacemos por amor. Hay una preocupación del mundo psiquiátrico, del mundo de los especialistas en psicólogos respecto de los adolescentes y el consumo de marihuana y el impacto que tiene en su desarrollo psicológico y psiquiátrico y neuronal. El uso del cannabis medicinal, del aceite, ¿tiene algún tipo de consecuencia en esos términos para los pacientes? Yo creo que todos esos miedos parten de la misma premisa que es demonizar a la planta. Yo tengo hijos adolescentes, además de mi hijo con epilepsia, y la realidad es que ellos han crecido viendo las plantas en su patio y entienden que esa es la medicina de su hermano. Entonces no lo ven de la misma manera, ni se les ocurriría, así como no se les ocurrió en su momento tomarse un blister de la medicación psiquiátrica de su hermano, tampoco van a hacer abuso de una planta porque entienden la función que cumple. Es un cambio de mirada respecto de la planta. Exactamente, lo que hay que cambiar es la perspectiva con la que se mira a la planta y a todas las drogas, porque es una cuestión de responsabilidad, no es una cuestión de prohibición o de castigo, sino de informarse y ser responsable de lo que uno hace, cuándo y cómo y por qué lo hace. A todas las drogas lo generalizás, o sea, ¿pensarías en la legalización de las drogas? No, es que mi hijo estuvo drogado mucho tiempo antes de consumir cannabis. Drogas legales químicas de farmacia. Es que muchas de las adicciones arrancan con lo que hay en la casa. Si están las pastillas de la abuela, será. Estamos hablando, si hay un hijo con una enfermedad psiquiátrica, estarán si hay un papá que consume mucho alcohol, será el alcohol, pero siempre la puerta de entrada está en la casa. Hay que pensarlo de esa manera, y de cómo uno hace uso de lo que haya en la casa es cómo van a responder nuestros hijos. Creo que la información es clave y debe ser horizontal y debe ser para todos y todas. Esto de estar estigmatizando y criminalizando a quienes usamos marihuana porque desconocemos las propiedades de la planta es grave, sobre todo viniendo de arriba para abajo. Exacto. ¿Tenés miedo de que alguien te denuncie por cultivar marihuana para hacer aceite de cannabis para tu hijo? Sé que está el riesgo, pero la verdad es que yo miedo tengo de que mi hijo no tenga una vida como la que se merece. Y nada está por encima de eso. Está clarísimo.
Hay un tema, Valeria, también con la lista de usuarios, ¿no? Había un problema con la lista de usuarios que la ley exigía. Claro, porque en la ley, en su de qué se trata. artículo 8, nosotras trabajamos mucho para que se incluyera el autocultivo en la ley de cannabis medicinal. Y no estaba incluido en el proyecto que tuvo dictamen, pero cuando estaban en la Cámara se discutió y se agregó un artículo 8 que dice que se tenía que generar un registro de aquellas personas que utilizan cannabis y lo cultivan en sus casas. Es decir, que había una idea de permitir el autocultivo. Había una idea, sí. Pero al momento de la reglamentación ese artículo se vio totalmente modificado. Pero en la ley está. En la ley está, en la reglamentación no. Por eso te decía que hay que empezar como a cuestionar esa reglamentación porque la verdad que es obtusa como mínimo. ¿Se están encontrando con legisladores para revisar la reglamentación? Los legisladores ellos hicieron lo que nosotras les pedimos, digamos. Nosotros fuimos, hablamos, llevamos científicos, médicos, psiquiatras para hablar del tema, se informaron y la ley es deficiente, es perfectible, pero está bien. Lo que está mal es la reglamentación que depende pura y exclusivamente del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo entiendo también como Ministerio de Seguridad, donde están bajando otra línea política que tiene que ver con la guerra contra las drogas, mientras nosotros estamos hablando de no hacer más guerra contra nadie, sino tratar de aceptar las cosas como son. ¿Se han encontrado o han intentado encontrarse con el secretario, ahora secretario de Salud, el ex ministro, ahora secretario de Salud? No, pero ahora este año vamos a volver con todo con el tema porque, bueno, lo trabajamos a nivel judicial, buscamos todos los medios posibles y la verdad que está muy difícil. ¿Y cómo se dio esa brecha entre lo que la ley aprobaba y lo que finalmente se reglamentó? ¿Tuvo que ver con una cuestión ideológica? ¿Tuvo que ver con intereses creados de las empresas productoras de medicamentos? ¿Por dónde vino? ¿Tienen alguna pista? Bueno, evidentemente intereses debe haber. Yo no soy quien para hablar de eso, pero sí sé que hay una línea, que este gobierno en particular tiene una línea de políticas públicas aferrado a la guerra contra el narcotráfico y entienden como narcotráfico, no sé, matar al mensajero y nosotras estamos en otro lugar donde creemos que realmente hay que informar. Yo soy madre, tengo hijos adolescentes, yo no los castigo. La verdad es que prefiero informarlos de todo lo que les puede pasar, pero nunca castigar. Me parece que no va por ahí. Valeria, el tema del cultivo público, que es una noción que también se está discutiendo, ¿cómo lo ves? No veo por qué no. Hay experiencias en otros países y son todas positivas. Hay que perder el miedo, hay que dejar de estigmatizar, de criminalizar y trabajar desde el compromiso con el otro, ¿no? Sobre todo con los médicos. ¿Es impensable que las empresas de medicamentos, las grandes compañías productoras de medicamentos, incluyan una rama de producción de cannabis medicinal? No, no es impensado, de hecho ocurre en otros países, no es nada alocado. Lo que pasa ¿Han es estado que en contacto con autoridades de empresas privadas dedicadas a la producción de medicamentos? Las empresas privadas están esperando el visto bueno de nuestro gobierno para estar acá. Están en Colombia, están en Chile, están en otros países de América. Pero la ley que dice de la producción y comercialización por parte de empresas privadas. No, en ningún momento habla de comercialización. La ley es de investigación y uso médico y científico. Nada más. No habla en ningún momento de comercialización. Es más, dice la ley que se le va a proveer cannabis a cualquier persona que con una receta médica lo requiera. O sea, que si hubiera un producto disponible, lo podría usar tranquilamente. Siempre es una decisión política. Vamos a caer siempre, a cada pregunta vamos a caer siempre ahí. Hasta que no se tome la decisión política de usar cannabis de manera terapéutica, estamos infringiendo la ley. Es desobediencia civil lo que hacemos con mucha honra, porque yo... No entiendo, fue muy claro el concepto, ¿no? La vida de tu hijo está primero. Es la calidad de vida, no es la vida, es la calidad de vida. ¿No? ¿Qué pensás? ¿Pensás que será posible ese diálogo con la ministra de Justicia, de Seguridad,
para intentar, bueno, esa sinergia interesante con toda esa droga incautada que tenga un uso, ¿no? Lo que pasa que no es solamente la droga, es también darle presupuesto a quienes tienen que investigar, porque te llega un cargamento de algún material incautado y eso necesita de algún becario, alguna persona que le dedique su tiempo y necesita presupuesto. Esta ley lo que necesita es presupuesto. Es una autoridad de aplicación real, no una persona suelta dentro de una secretaría, dentro de un ministerio. O sea, la verdad que estamos en la peor de las situaciones, donde hay mucha información circulando, mucho interés público por acceder a las terapias con cannabis y no hay ningún tipo de respuesta del lado de parte del Estado. Valeria, ¿cuántos por el alcance que podría tener el uso del cannabis medicinal y del aceite? ¿Siempre es el aceite de cannabis medicinal? ¿Podrían ser otras maneras de consumo? Sí, hay varias formas de administración. Hay varias formas de administración. El alcance que tiene en términos de qué tipo de enfermedades y los enfermos, la cantidad de enfermos que pueden recurrir a esa sustancia para aliviar su dolor o disminuir sus síntomas, es enorme en Argentina. No está restringido a los enfermos con este tipo de epilepsia tan puntual. No, si hablamos de dolor, es un mundo inmenso de gente. Pensá en dolores articulares, en personas de tercera edad, mayores, todos sufren algún tipo de dolor y a veces durante mucho tiempo, migrañas crónicas. Pasamos a movimientos involuntarios y está Parkinson, Huntington, epilepsias, esclerosis, todo lo que tenga que ver con problemas dermatológicos como psoriasis. También los ungüentos hechos en base de cannabis sirven un montón, ayudan mucho. Digamos, es tan amplio y es tan grande que cuando se aprobó la ley y decía que cualquier persona que lo necesitara lo iba a recibir, nosotras nos reíamos por lo bajo porque sabíamos que eso es imposible de realizar. Proveer a toda esa gente. Proveer a toda esa gente y hay que cultivar toda la provincia de Córdoba y Santa Fe. Es imposible. Es necesario importar también. No, es que hay que tomar medidas en serio, hay que tener una proyección. Nosotros sabemos mucho de cultivo y hoy sabemos que hay que ser ordenados, hay que... la experiencia en Uruguay también nos lo dice. Ellos tardaron más de 3 años en poner un producto en farmacia y eso tuvo que ver con que los cultivos no se hacen de hoy para mañana, ni hay que tener muchos cuidados, hay que usar pesticidas orgánicos, es algo que uno va a consumir, con lo cual es serio y hay que tratarlo de una manera seria y responsable. Se me ocurre esta otra pregunta antes de ir al corte. Uruguay, bueno, se lanzó una experiencia de legalidad, ¿no? En todo este mundo de la marihuana. ¿Hubo algún impacto en términos de crecimiento de la adicción de marihuana? No, al revés. No, hace muy poco salió una nota de Uruguay, en un diario uruguayo, contando primero que había bajado muchísimo las cifras de narcotráfico y además que esto que yo te decía que me pasó con mis hijos más grandes, cuando se entiende que la planta tiene propiedades terapéuticas y se lo empieza a ver con ese cristal, es raro que alguien quiera usarlo de otra forma. Hay que darle el sentido que tiene. La planta es una planta medicinal con 5.000 años de historia. Es así. Muchísimas gracias, Valeria. Muy interesante tu testimonio. Gracias a vos. Nos vamos